Desde luego en mis tiempos no había, cuando era pequeña y eso, había casas de socorro, emergencia y todas esas cosas, pero no recuerdo nada de la sanidad pública, excepto de médicos con igualas y con cosas de esas. Lo que dice Cristina es así, hasta el año 86 no había una sanidad pública, pero yo lo que recuerdo es el médico de familia. La mayor parte de los casos dan a luz en sus casas, en los pueblos desde luego y en las ciudades también. Cuando nacían, por ejemplo, de síndrome de Down, que los escondían. Bueno, sí. Porque durante mucho tiempo una manera de deshacerse, y muy especialmente de las mujeres, era decir que estaban locas y ingresarlas en manicomios. Y muchas familias vieron caer a sus hijos efectivamente por la droga. Y entonces hubo verdaderamente en los años primeros 79, 80, 81 y 82 un drama. Costó muchísimo eso, como dice Cristina, aceptar que había muchísima droga en la cárcel y era impresionante porque los presos no tenían jeringuillas, pero se hacían jeringuillas con los bolígrafos. Sí. Como echemos para atrás y perdamos lo que es la sanidad pública en nuestro país, el país va a ir para abajo totalmente. Lo público es imprescindible porque es de todos y para todos. Nuestras abogadas recuerdan cómo se construyó muy poco a poco una de nuestras señas de identidad, la sanidad pública universal. Antes las urgencias se atendían en la ciudad, en casas de socorro. En el pueblo los partos eran asistidos por mujeres con pocos recursos sanitarios y la gente pagaba una consulta médica si podía. Las privatizaciones y las aseguradoras amenazan ahora un sistema que no se estructuró hasta 1986, cuando se aprobó la Ley General de Sanidad. Hoy se sienta con las abogadas Denisa Prage. Es psicóloga sanitaria y sabe bien que los jóvenes han situado en el centro del bienestar la salud mental. Este es el nuevo gran reto de la sanidad pública. Que cada vez mandamos más a la gente al psicólogo y hemos olvidado esa parte comunitaria, ¿no? Y de apoyo, y ya no hablamos con nuestros vecinos y las ciudades ya tampoco están hechas para eso, ¿no? Y eso es una pena y eso creo que es una parte negativa de esa conversación que se tuvo sobre salud mental. Las abogadas y compañía. Capítulo 7. De la lucha por la sanidad pública a la cobertura en salud mental. Manuela Carmena Pacasa Oquillo, Cristina Almeida. Hola. Pues estamos aquí un día más reflexionando sobre que hay cosas que parece que han estado toda la vida con nosotras, pero no es así. La sanidad pública, universal y gratuita, tal y como la tenemos conceptuada a día de hoy, ¿esto es una cuestión relativamente reciente? Pues hombre, yo creo que sí, como estructura y como sanidad pública es bastante reciente. Yo creo que fue después del 80 y tanto. Sí, fue al 86, por eso te digo. Pero eso no quiere decir que no haya habido una sanidad intermedia pública, que cada uno lo funcionaba a su aire, pero la que se convierte en universal y gratuita es entonces. Desde luego en mis tiempos no había, cuando era pequeña y eso, había casas de socorro, emergencia y todas esas cosas, pero no recuerdo nada de la sanidad pública, excepto de médicos con igualas y con cosas de esas. Lo que dice Cristina es así, hasta el año 86 no había una sanidad pública, pero yo lo que recuerdo es el médico de familia. O sea, en mi caso, en mi familia, pues era un tío lejano, un tío segundo, tercero, que iba con su maletita y cada vez que había algún niño enfermo, por ejemplo, mi hermano, que tuvo un problema de apendicitis, le llamabas y era un médico que sabía muchísimo, o sea, porque era el típico médico, si quieres, lo que podía ser ahora la primaria, ¿no? Que sabía de todo, o sea, que era el que conocía perfectamente la sanidad y te trataba todo. Y luego estaba el practicante, que vivía enfrente de mi casa, me acuerdo, el señor Camacho. A esos dos eran como... ¿El practicante qué era? El que te ponía las inyecciones. Era como el enfermero, ¿no? No, era el que te ponía las inyecciones. Se llamaba practicante. Pero ¿tenía algún tipo de formación? Sí, hombre, claro que tenía. Era el que te ponía las inyecciones. Como enfermero podía ser también. Yo creo que fue como la eclosión de la penicilina. Es decir, la penicilina jugó un papel importantísimo en nuestras vidas, porque durante, digamos, antes, cuando nosotros no habíamos nacido, no había penicilina y la gente se moría muchísimo, ¿no? Y entonces nosotros, yo creo que fuimos la primera generación que utilizamos, con mucha abundancia la penicilina, pero aún así era complicada, ¿no? Y venían unos frasquitos
pequeñitos, así, Con el tapón de con goma. el tapón de goma, que a mí me encantaba que me lo dejaran luego para jugar, porque eran Sí, muy sí, bonitos. yo Y también he entonces jugado con ellos. los médicos, cuando teníamos enfermedades infecciosas, nosotros empezamos a beneficiar de la penicilina, ¿no? Y entonces cuando venía el practicante, que era el que ponía la inyección, porque La mezclaba, la la penicilina no se tomaba por boca, era inyección. Entonces tenía una cajita así de metal en la que se hervía naturalmente la jeringuilla. Pero yo en ese sentido también un poco como dice Paquita, en mi casa aparte somos 3 hermanas, pero habíamos tenido un hermano que murió chiquitín, muy pequeñito, y yo creo que mi madre desde entonces pues estuvo muy preocupada y buscó uno de los mejores puericultores de Madrid. Íbamos al doctor Monereo, que estaba en la calle Almagro, y era casi el despacho de un ministro, era un sitio preciosísimo, y el doctor Monereo fue el puericultor que nos atendió a las 3 hermanas siempre. Y una pregunta, ¿esto quién lo pagaba? La Hombre, familia, en el nosotros. O sea, cada uno pagaba su sanidad. Sí, claro. Es que lo pregunto porque ahora mismo circula mucho en redes que Franco pues inventó la seguridad social y como que la sanidad pública era inherente de esos tiempos. ¿Esto es así? Hombre, yo creo que se empezó a construir, como decía antes Cristina, a través del Instituto Nacional de Previsión, Sí. y empezó, pero claro, hasta el 1986, como No dice hubo. Paquita, No se no hay convierte en una un derecho. sanidad universal, Mira, yo pública recuerdo, y gratuita. claro, yo recuerdo el primer hospital, o sea, tengo la imagen, me acuerdo perfectamente de un señor que trabajaba en casa y que me acuerdo que dijo, ¡ay, es estupendo! Se han constituido un hospital impresionante que fue el de La Paz. Yo creo, tengo la imagen del primer hospital de los 60. en los 60, el Hospital de La Paz. Hasta entonces no había esa idea de ir a urgencias y hospitales. O sea, y este hombre, me acuerdo que decía, es estupendo, es lo mejor que se ha hecho el Hospital de La Paz. Se funcionaba también como una iguala con el médico, es decir, que yo le pagaba una cantidad todos los meses para cuando tuvieras algo. Parecido a lo que sería la sanidad privada que hoy entendemos de las mutuas. Sí, bueno, de las mutuas Yo o de creo las que, no mutuas. No es como así. han dicho Cristina y Paquita, la verdad es que cuando se empiezan a construir hospitales de la seguridad social, empiezan en ese momento, ¿no? Porque los obreros que tienen ya sus cotizaciones empiezan a tener derecho a tener esa sanidad que se estaba construyendo, ¿no? Pero es una cosa muy pequeña y, digamos, no general. Una pregunta entonces, la gente que no tenía dinero, ¿qué hacía? Si Bueno, se ponía pues, enferma. Pues mira, iban a muchas... Estaba la beneficencia Perdona, también. no, en los pueblos había médicos rurales, entonces había, como decían ellas, igualas, y bueno, el médico rural muy tenía barato. un puesto muy importante en los pueblos. Era ¿no? clave el médico rural Sí. y además sabía muchísimo. O sea, Y en eso los es verdad. barrios había médicos de barrios y la gente iba a los médicos privados de barrios que hacían precios baratos y luego, pues ya te digo, empezó a plantearse, yo creo que mucho con los accidentes de trabajo. La primera ley de los accidentes de trabajo creo que es de 1957, si yo no me equivoco, por ahí. y entonces se empieza a dar tratamiento a los accidentados del mutualidad. trabajo, ¿no? Y así como que se va abriendo un camino, ¿no? Luego, pues está, como todos decimos, las casas de socorro. ¿Y qué que- era eso, Manuela? Pues mira, como las urgencias, como si dijéramos, que a alguien de pronto le metían yo qué sé, una herida. Un corte o- Un corte A la casa de grave, socorro, sí. pues a las La casas de rodilla socorro. te caía. Es más, las casas de socorro daban noticia a los policías, salían las noticias, pues le han llevado a la casa de socorro, ¿no? Y Yo luego, sí las conocí. pues evidentemente, cuando nos operaron de las anginas, que Pues nos eso operaban sí a que fue todas, un horror. pues íbamos a clínicas privadas. A clínicas mira, y el Y el privadas. señor te metía la mano y te sacaba, te Pero quitaba que, las... ¿por qué toda vuestra generación está operada de Pues amígdalas? claro, Claro, porque se porque- consideraba que Exactamente. nos generaban muchas infecciones. Infecciones, te las quitaba. Tenías muchas infecciones y entonces los médicos aconsejaban Eso eso. ha Yo cambiado, te cuento- Ahora te te dicen que no cuento te quiten cómo las fue. amígdalas, pero entonces lo normal era a una edad quitarte las amígdalas. Y era un horror, porque aquel señor no te anestesiaban, te metía los dedos y te sacaba un horror. Luego había una cosa... Pero eso fue hasta los años 80, Pues yo te porque a cuento, mi hijo también mira, le quitaron las con amígdalas. 5 años que yo estaba viviendo en Olivenza y de repente me traen a operarme aquí a Madrid. Y entonces, en Badajoz, que diga, entonces vamos a un hospital. Y veo a un señor de blanco, pero con una muñeca así de grande, una cosa, y dice, mira, la muñeca. Yo salgo corriendo por la muñeca y cuando voy a llegar quita la muñeca, me agarra Era con, así. con una sábana que parecía que te ataban como Como la un sábana gato. esa, a lo Claro. loco que va. Para que no te pudieras mover. Y te metía y la a mano. pelo, ¡buah! Te Sí, sacaba. era un horror Y aquello, como ¿eh? sangraba aquello más que un
Yo lo recuerdo con muchísima sangre. No, todos los niños yo creo que recuerdan que entraban contentos y salían los pobrecitos llorando. Yo me quedé en el hospital ingresada 2 días porque no podía viajar para que no me entrara el polvo en la garganta. Y entonces yo, como decía que no podía hablar y solo podía tomar cosas frías, pues todo el día mi padre... No, es que eso te lo decían, o sea, al día siguiente era todo y traía frío. helado, flan, todo eso. Pero ¿sabes qué desilusión? A mí que pensar, qué maravilla tomar helado y luego resulta que te dolía tanto que el helado nada. que no te apetecía nada. ¿Qué papel tenían los farmacéuticos también, chicas, aparte de la figura del practicante, la figura del médico? Hombre, los farmacéuticos nada, despachar las medicinas y hacer medicinas, porque todavía estaba en el momento de que a veces que los médicos recetaban una medicina que la tenía que hacer el farmacéutico. Por eso las farmacias tenían los botes con las sustancias que se utilizaban. Y chicas, esto estamos hablando de los años 50, 60, pero ¿cómo, por ejemplo, va evolucionando esta sanidad, por ejemplo, en los 70? Hombre, yo creo que ahí nosotras ya somos profesionales y entonces el Colegio de Abogados tiene un servicio médico. Correcto. Es decir, que cuando tú te haces socia del Colegio vamos, para ejercer como abogado tenías que pertenecer al Colegio de Abogados. Tú entrabas en el Colegio de Abogados y tenías derecho a un servicio médico. Una mutualidad. Yo Sí, la verdad que no la he usado casi No, nunca. yo sí que la he usado. Yo ahora. Bueno. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nacieron mis hijos, pues también. eso lo pagaba la mutualidad. Es decir, bueno, pues cuando el parto, el ginecólogo, el tocólogo, todo eso lo pagaba la mutualidad. Pero había médicos especializados en Eso que es. trabajaban con la Sí. mutualidad. Como son Y yo ahora el ginecólogo privada. era de la mutualidad. Como son ahora la privada, pero que entonces Y las nosotros... otras personas que yo luego, cuando ya me hago jueza, en la judicatura tenemos las dos posibilidades. O tú eliges o la seguridad social, estamos hablando, yo me hago jueza en torno al año 80, 81, por ahí, ¿no? Pues a partir de ese momento ya tienes la opción o la seguridad social o la mutualidad. No, pero es llamativo porque me imagino que, por ejemplo, en vuestro caso, a lo mejor, pues sí que al tener estudios y poderos adherir a un plan de, pues eso, de un servicio médico de un colegio, teníais esa oportunidad, pero, por ejemplo, la gente donde las mujeres parían todas en hospitales. En esos años que tú nos preguntas, las Las mujeres, matronas. la mayor parte de las casas dan a luz en sus casas. La mayor parte de los casos dan a luz en sus casas. En los pueblos, desde luego, y en las ciudades también, y en los barrios. Empieza a ser un poquito elitista el ir a una clínica. ¿Por qué? Porque te empiezan a decir que tienes más garantías, de que y es la verdad. Yo en esos momentos yo no tengo estadísticas, pero siguen muriendo muchas mujeres en el parto y siguen muriendo muchos niños en ocasión del parto. Era curioso, porque yo a Javi le tuve a los 35 años y me acuerdo que era una madre añosa, decían, y salía en el programa de televisión como madre vieja a los 35 años. Me acuerdo perfectamente de otra locutora de televisión que luego se ha muerto, que también lo tenía a los 65 años, y éramos madres añosas. Y salimos en un programa de televisión como madres viejas. Claro, a mí ahora me hace gracia, porque tienes. todo el mundo los tiene a los 10 años más, ¿eh? Y no son añosas. Pero mira, la gran novedad fue el primer la anestesia. contacto. Ah, vale. Eso es verdad. Fue la gran, porque hasta nuestra generación, yo por ejemplo, en mi hija, yo no hubo no tuve anestesia anestesia. ninguna. Sí, yo Es tampoco. decir, yo la tuve cuando tenía 25 años y no hubo anestesia de ningún tipo. Cuando nació mi hijo, que nació después, ya me ofrecieron la posibilidad de una determinada anestesia. La En el momento- epidural. No, todavía no había la epidural, era simplemente que, claro, te abrían un poco, te cortaban un poco para que naciera el niño mejor, ¿no? Y entonces te abrían la vagina, le cortaban un poco y entonces te daban un poquito de anestesia. Bueno, y luego fue por ejemplo, yo el segundo, con mi hijo Jacobo, pues la verdad es que me permitieron que lo vieran nacer, pero el primero, desde luego, no, nadie me planteaba que lo No, viera. yo- Era un horror, era doloroso, pero bueno, le vine a hacer, Superdoloroso. ¿eh? Pero le vine a hacer, yo eso me alegré. Yo me acuerdo, hombre, los partos eran dolorosos, la verdad, francamente dolorosos, lo pasabas un rato mal y luego te ponían al niño... Horita tal. corta que te decían, ¿sabes? A ver si tienes Es suerte de una horita corta. Sí. ¿eh? Y era horita una expresión corta- que te decían, cuando te veían ya embarazada, vas a tener un niño, pues dice Paquita, que tengas una horita corta. Y estaba muy bien pensado, porque los partos sin anestesia, pues bueno, dolía mucho. Por hacer así como un salto en el tiempo, hablando de cosas que hemos superado, yo creo que otro de los grandes retos que hemos tenido como reciente ha sido enfrentarnos a una pandemia mundial como ha sido el COVID. ¿Cómo vivisteis vosotras la pandemia? A mí me parece que la lección que yo aprendí, o yo creo que se debe aprender, pues es que Europa tiene que tener
vacunas y tiene que tener medios de cómo controlar esto, ¿no? Que hasta ahora no las tenía, ¿no? Y tuvimos que acudir que sea a China, Hombre, que sea es que India, le habíamos dejado que todo eso a China. Que para los guantes, Bueno, yo así fue como lo viví, pero yo creo que dentro de eso, quitando el protocolo horroroso que se hicieron en concreto en la Comunidad Nuestra de Madrid, pues a mí me parece que se trató lo mejor posible, aunque es verdad que murió mucha gente, que seguramente no tenía que haber muerto si hubiéramos sabido cómo había que haber reaccionado frente al COVID. Para mí, el estar encerrada 3 días o los que sea en casa, pues me vino estupendo. Claro, es verdad Porque pero hay un momento que la soledad también te viene bien, el que todo se para a tu alrededor. Era impresionante que una ciudad como Madrid se pare totalmente, que vea las calles vacías, que vea todo eso. Entonces te da una sensación de que hay otro mundo, que hay un mundo y que ahora viene ese mundo asustado por un microbio, que si tal, que si cual, pero la realidad es que tenía un vacío en toda la ciudad. Claro, en la juventud, ¿cómo se lleva eso? Y yo creo que eso ha afectado mucho al desarrollo mental de muchos jóvenes. No ya como enfermedad, sino como sentimiento, que trasluce también un fondo de preocupación, porque te puede llevar a una sensación bien de aislamiento que te lleve hasta el suicidio y tal. Son épocas en que el suicidio en la juventud se ha examinado poco, pero empieza a hablarse de ello. Decían que no se podía hablar por riesgo a que la gente hubiera un proceso de repetición y tal, hasta que lo han cogido en serio y dice, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. Hombre, yo creo que una pandemia de ese tipo lo que pasa es que sitúa la vida diaria en un término absolutamente anormal. Entonces, ¿ahí qué sucede? Pues aparece lo terrible que es la desigualdad, por lo que tú dices. La gente no vive lo mismo cuando no tiene unas condiciones de alojamiento de una o de otra manera. 2, surge el tema de la soledad. Evidente, yo recuerdo en aquel momento yo tenía una amiga que vivía sola, tenía cáncer. Bueno, pues hay unas situaciones muy difíciles. 3, que yo creo que eso es un tema muy importante para pensar. La familia, de pronto, tiene una situación absolutamente anormal y puede derivarse hacia bien o hacia mal. Total. Porque normalmente en las familias te ves un ratito y de pronto te tienes que ver todos los días, ¿no? No sé, son 3 efectos que yo sí que he hecho mucho de menos, que no se ha hecho una verdadera evaluación muy, muy detallada de qué significó la pandemia, los efectos positivos, los efectos negativos y conclusiones para el futuro. Me parece una pena que no tengamos esa capacidad como sociedad para decir, hemos vivido algo extraordinario, de ahí tenemos que sacar una serie de análisis y después consecuencias. Y yo todavía pido, estamos a tiempo que lo hagamos. Bueno, yo creo que una cosa de la que desde luego sí que por lo menos de parte, o sea, por parte de los jóvenes se intentó instalar en las conversaciones es pues la cuestión de la salud mental. Ir al psicólogo, hablar de depresión, tomar pastillas para dormir, quizá a lo mejor es algo que es más, no sé si extraño en vuestra generación, pero sí que se ha convertido en algo muy normal para la nuestra. Ha venido para ayudarnos a entender qué está pasando Denisa Pragedeni. ¿Cómo estás? Psicóloga sanitaria. Bueno, ha sido una conversación extensa, hemos tratado muchos temas, claro, tampoco es fácil a lo mejor resumir 50 años, bueno, pero... A mí me ha encantado estar en este trayecto con vosotras. Por coger un poco lo que decía, por recoger un poco lo que estaba diciendo Manuela, de que hay cosas de las que no hemos aprendido y que no hemos recogido a lo mejor suficientes datos, pero sí que ha habido algo que yo creo que se ha puesto sobre la mesa a nivel popular, que es ir al psicólogo, que es hablar de la salud mental. Sí. ¿Qué nos ha pasado a los jóvenes en los últimos 5 años ya? Bueno, de COVID. Yo creo que en general a los jóvenes, más allá del COVID, lo que nos ha pasado es que ha habido una ruptura de expectativas del mundo que nos esperaba, ¿no? Y eso nos ha generado muchísima incertidumbre. Bueno, tenemos problema de acceso a la vivienda y nuestras preocupaciones acaban siendo otras, ¿no? A raíz de la pandemia se aumentó la conversación en redes sociales acerca de salud mental y se normalizó mucho ir al psicólogo, y eso tiene una parte muy positiva, ¿no? Que es que estamos mucho más sensibilizados con el tema de la salud mental y el bienestar psicológico, pero también creo que ha tenido una parte negativa, que es mirarnos excesivamente al individuo, ¿no? Y hiperanalizarnos y construir demasiadas reglas sobre cómo vivir y cómo debemos sentirnos, y que
parejas tenemos que tener y de qué manera y cómo debemos sentirnos con nosotros, cómo tenemos que gestionarlo, y al final esto ha creado pues un barullo de ansiedades y de problemas, ¿no? de rumias que, bueno... Pues o sea, por una cuestión, Deni, de sobreanálisis sobre nosotros mismos. O sea, que nos hemos centrado mucho en darle mucho a nuestro super yo y ya se nos ha ido el... Yo tengo la sensación de que sí, y que cada vez mandamos más a la gente al psicólogo y hemos olvidado esa parte comunitaria, ¿no? y de apoyo, y ya no hablamos con nuestros vecinos, y las ciudades ya tampoco están hechas para eso, ¿no? Y eso es una pena, y eso creo que es una parte negativa de esa conversación que se tuvo sobre salud mental, que puso el foco excesivamente en los problemas psicológicos a nivel individual y desde un enfoque individual. Y yo estoy a favor de que se estudie el cerebro, pero el cerebro no se puede estudiar en el vacío, ¿no? Y el cerebro se ha intentado estudiar por los neurotransmisores y yo creo que un poco con intereses farmacéuticos, en realidad. Pero claro, el cerebro responde dentro de un contexto, ¿no? Y desde sociales, a todo. Eso es. Mira, yo en eso y que esa dices parte es me parece muy interesante. interesante, porque yo creo que a vuestra generación os ha pillado sin haber tenido una salud mental infantil, para entendernos, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante en los niños, muy pronto, cuidar su salud mental, ¿no? Es decir, cuidar sus emociones, que los niños identifiquen sus emociones, quieran trabajar con ellos. Por ejemplo, yo pienso que es importantísimo a los niños enseñarles lo que es la amistad, enseñarles a amar, enseñarles, porque eso te permite después el que tú eres fuerte en lo mental, ¿no? Sí. Yo creo que a vosotros os ha pillado algo, de pronto un vendaval, cuando a lo mejor habéis tenido una cierta salud desde el punto de vista físico, de hacer deporte, comer bien, tal, pero la salud mental infantil no se había tocado. Y yo por eso me parece importantísimo desde muy pronto enseñar el mundo de las emociones, trabajarlo bien, y yo creo que eso te hace mucho más fuerte. Y muchas enfermedades que no lo son podrían realmente desaparecer si fuéramos fuertes en esa especie de salud emocional que para mí es tan importante. Total. Sí. Y luego, pero, ¿tú no crees que el cuerpo humano y nosotros somos mucho química también? Entonces la química también, de alguna forma, aparte del tema mental de las emociones, pues hay que ver cómo afecta, ¿eh? Porque yo creo que cada uno de nosotros dependemos mucho de nuestra propia química física y pero cómo hay que atenderla. La química nosotros la fabricamos. Exactamente, pero eso es lo que yo creo que hay que atender desde pequeño. Sí, yo creo que una forma de cuidar la salud mental desde la infancia no solo es alfabetizar desde las emociones, ¿no? Sino empezando por medidas de conciliación familiar, ¿no? Claro. Si eso no está, si esa estructura social y esas políticas sociales no están, da igual que todo lo edulcoremos, ¿no? De salud mental y de psicologización, en realidad, de los problemas. Cosas claves en edades tempranas. Eso es lo que queremos decir. Sí. Y, por ejemplo, Paquita, ¿qué hacíais vosotras cuando erais jóvenes y estabais mal? ¿Estábamos mal psicológicamente? Sí. Bueno, pues... O sea, ¿os sentíais mal? Bueno, yo creo que intentaba hablarlo ya en ese caso bien con amigas o, en fin, ya cuando con mi novio hablar un poco de decir por qué estábamos mal, qué problemas teníamos. O sea, yo creo que el expulsar la situación que tienes, yo creo que eso es muy positivo. Yo luego, durante toda mi vida, como soy una persona que expulsa mucho lo que pienso, quizá tengo menos enfermedades que aquellos que se lo tragan, porque que se lo tragan yo creo que les afecta más físicamente, ¿no? Yo creo que la vida es compleja y tienes ante problemas que tienes de enfermedades familiares o muertes, bueno, pues tienes que afrontarlo, tienes que ser consciente de que eso pasa. Entonces, bueno, pues no sé, yo lo he ido afrontando durante toda mi vida, hija mía. Yo recuerdo una amiga, muy amiga mía, que me contaba que ella había tenido un problema enorme cuando era bastante jovencilla, ¿no? Y ella dice, de pronto yo me di cuenta que pensando en los demás y trabajando por los demás se me olvidaba mi problema. Y yo creo que nosotros fuimos una generación que optamos en la medida que pudimos mucho por ese camino. Es decir, yo estoy mal, estoy triste, pero miro a los demás y trabajo por los demás, y hemos sido una minoría enormemente solidaria, ¿no? Y yo cuando la oía decir a ella eso, ella es una mujer extraordinaria, pero es una mujer que sufre mucho y de pronto dice, ¿qué hago yo con este sufrimiento? Lo suelto
pensando en los demás. Es una manera, lo que tú decías cuando hablabas de la necesidad de la comunidad, llamémoslo de una manera o de otra, pero es esa sensación, y que tiene que ver con lo que vosotros decíais, de no vivir en torno al yo, sino pensar que el yo está también enormemente alimentado de los otros. Cambiando un poco de tema, me interesa saber, porque claro, todo esto apareja las mejoras sanitarias, pero tardaron más en llegar a unos enfermos que son los enfermos de salud mental. ¿Cómo fueron tratados durante años? Hombre, había los manicomios. Entonces, una persona que en la familia tenía lo que es una esquizofrenia o era bipolar, en fin, porque hay muchísimas enfermedades mentales. Como no sabían lo que tenía, le llevaban al manicomio. El manicomio era un sitio en donde, bueno, yo recuerdo el de Leganés, ¿no? Que era muy famoso, que es donde luego, bueno, era entonces famoso. Bueno, en Madrid había Leganés y Cienpozuelos, que yo conociera. Entonces, bueno, pues allí le encerraban, ¿eh? Entonces el manicomio, pues habría de los que eran locos, pero los que podían tener una vida normal. Bueno, ha sido un cambio muy radical, ¿no? Porque yo creo que la gente que tiene una enfermedad mental en la familia, bueno, como no la entiendes, o sea, porque si tienes cáncer, le entiendes, si tiene un dolor de hígado, pero el tema mental es muy difícil para la familia, para los amigos y para la sociedad entender la enfermedad. Absolutamente. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer más investigación, porque primero lo pasa muy mal el enfermo mental, pero lo pasa muy mal la familia, o sea, porque, claro... ¿Qué suponía tener una persona con una enfermedad mental en la familia? Pues mira, cuando nacían, por ejemplo, de síndrome de Down, te los escondían. Bueno, eso sí. Te los escondían. Pero eso no es una enfermedad mental. No, entiéndeme, sí. Pero que te digo en la actitud. Es decir, mucho es apartarlo. Si tiene, luego no reconocerlo, tal, hacerlo como medio desaparecer. No, es que se ha ido tal. Porque no querían vincular la familia a esa enfermedad. Y la enfermedad mental se reflejan en toda la familia. Y todo es el mundo, una carga familiar. No, pero no una carga ya. Es que son todos sospechosos de esa enfermedad. Sí, de que no han sabido tratarlo. Las escondían muchísimo. Mira, yo creo que hay una cosa importante, que además es que el internar a una persona en un manicomio era una manera a veces de deshacerse de una persona molesta, ¿no? Y es una cosa tremenda en la literatura ver los hechos que hay de personas, sobre todo de mujeres, que se las ingresó en manicomios porque era una manera de deshacerse de ellas en cuanto tenían un comportamiento que molesta, ¿no? Es súper interesante cuando se profundiza en todo eso. Pero bueno, yo ahí de niña sí recuerdo un poco que en la familia había como un tío lejano que venía en Navidad y que parecía que era así una persona como que hablaba muy raro y tal, ¿sabes? No sé, había un poco la cosa de tener una cierta, no sé cómo decirte, pues compasión de una persona que tenía esas dificultades, pero que evidentemente pues estaba alejado, ¿no? Pero yo creo que el gran cambio es en torno al 84, cuando se plantea que todas las personas que tienen una enfermedad mental para ingresar en un hospital que esté, en fin, que se dedique a plantear un tratamiento, se llame manicomio o no, tienen que tener autorización judicial. Entonces yo ya soy juez y eso me hizo que tuve que conocer a muchísimas personas que venían con un análisis de enfermedad mental y que tuve que aceptar el autorizarlas o no en que ingresaran en un establecimiento que era manicomios contra su voluntad, ¿no? Pero bueno, eso fue un avance inmenso, porque durante mucho tiempo una manera de deshacerse, y muy especialmente de las mujeres, era decir que estaban locas y ingresarlas en manicomios. Hay cantidad de novelas que son algunas reflejo de una realidad y otras son verdaderas autobiografías que demuestran ese enorme, esa situación tan absolutamente inaceptable, ¿no? Había como una especial, o sea, ese término como de principios del siglo XX, que era la histeria, ¿no? Que era como el motivo de ingreso principal. No, es que es una histérica, ¿no? Que todavía se arrastra. Fíjate que yo creo que en España no, pero en Estados Unidos había clínicas precisamente para extirpar el clítoris, porque se consideraba que las reacciones que producía el clítoris eran histéricas y entonces se aconsejaba extirpar el clítoris en clínicas americanas. Eso está muy justificado en torno a los años 30. Te quiero decir que, y ahí, claro, tiene mucho que ver pues la histeria, la enfermedad mental, tremendo. A veces los jueces tienes muchas dudas y luego tampoco conoces. Yo me acuerdo de los primeros casos que vi yo que a personas que yo había autorizado a que ingresaran en centros de salud mental, por ejemplo, se les daba el electroshock. Claro, yo tenía muchas dudas. ¿El electroshock está bien? ¿No está bien? ¿Sabes? Sí, está bien, depende. ¿Sabes? Depende. En el año 82, cuando salió el PSOE,
vaciaron todas las clínicas, porque todos estaban en las luchas de... ¿Cómo serán los dos? Sí, era un movimiento psiquiatras inglés muy importante de la necesidad soltaron a toda la gente a la calle. Yo me acuerdo desinstitucionalizar a los enfermos mentales. Sí. Y efectivamente, como dice Cristina, hubo un abrir las puertas de todos esos tratamientos, de buscar alternativas, pisos donde vivieran juntos, de que volvieran con los familiares. O soltarlo tranquilamente, porque yo en mi despacho tuve cantidad que lo habían abierto las puertas y que estaba. Pero ahora yo creo que el problema de la salud mental es distinto. Ya, y mira, luego, por ejemplo, hay enfermedades que son de cabeza, como es la anorexia y la bulimia, que es un horror, porque lo pasa muy mal el niño, la niña o el adulto, porque ayer vi a una señora que era adulta y, en fin, está claro que tenía anorexia. Pero el resto de la familia no sabe cómo tratar eso, porque no... Entonces, claro, como lo que se necesita es educación para prevenir esas enfermedades, y eso en los colegios tienen que darse cuenta. Y el primer momento es a donde se puede solucionar. Una vez que ya entra en la rueda, es muy difícil. Que prácticamente eso empiezan en un momento que de repente hay un niño o niña que de repente se mira y dice, no me gusto, o sea, o me siento mal, o sea, no se lo hacen bueno, sentir y mal. Entonces, o le hacen sentir mal porque le dicen que es gordito o la gordita, o porque tiene acné juvenil. Nada de gordito, gordo, gorda. Bueno, miles de cosas que de repente ese niño o niña dice... Y cambia, o sea, yo eso como lo he vivido, pues de repente le cambia su situación. Bueno, pues yo creo que si los que están alrededor empiezan a darse cuenta y le plantean un poco lo que dice Manuela, seguramente pues no avanza. Esa sensación que hoy tiene, que no me gustó, esa palabra, hoy no me gustó. Bueno, pues si es que... de hecho, Paquita, vamos a aprovechar que está Deni aquí porque ella está especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Sí. ¿A quiénes están afectando hoy por hoy problemas como la anorexia o la bulimia? Bueno, creo que hay un sesgo claro de género. Más del 90% de personas afectadas por problemas de insatisfacción corporal son mujeres. Entonces, esto de nuevo pone el foco en una cuestión social, ¿no? y de género, y estudiar el género en ese sentido y cómo socializamos nosotras y las presiones sociales va a ser muy importante. ¿Cómo se puede ayudar, por ejemplo, lo que estaba... O sea, Paquita ha dicho que ya lo ha vivido en primera persona y de cerca. ¿Cómo se puede ayudar a las familias a transitar, o ayudar o a identificar incluso los trastornos de conducta? Claro, yo creo que es importante que desde pequeños, ¿no?, haya una comunicación y una comunicación asertiva donde no haya castigos, ¿no?, por expresar, porque muchas veces los jóvenes, bueno, pues no expresamos con nuestras familias porque lo que vamos a recibir, bueno, pues es un ¿y por qué no me lo has dicho antes? ¿Y por qué no? Y reproches, y eso al final castiga también la expresión de emociones. Yo creo que las familias tienen que hacer de familias, no de psicólogos. Entonces, estar ahí como apoyo y preguntar cómo estás, qué necesitas va a ser lo más importante, porque cada problema es un mundo y cada persona es un mundo, ¿no? Y cada historia tiene lo suyo. Que has dicho una cosa muy importante. Cada persona somos muy diferentes, o sea, y por diferentes razones podemos entrar. Los problemas mentales se suelen dar en personas muy inteligentes, o sea, no en general, a otros no, pero el tema de la anorexia, el tema de la anorexia se suele dar en chicos y chicas, por lo menos lo que yo he conocido, bastante listos, o sea, pero que por lo que sea, o bien muy perfeccionistas, entonces claro, ese es un asunto que tampoco se da, porque yo me acuerdo que los médicos decían, no, porque a lo mejor la familia es muy proteccionista o la madre y tal. Yo vi diferentes casos en el tema que estudio, o sea, que no eran todos iguales, o sea, no había un comportamiento exacto. Entonces, lo que yo sí que creo que hay que estar muy pendientes del primer síntoma, o sea, yo creo que es clave, de cuando veas tú que el niño, la niña o la persona que tienes alrededor empieza a tener un comportamiento raro, en ese momento es cuando yo creo que puedes empezar a ayudar. Que efectivamente en los casos que yo he conocido, incluso en el caso de mi hijo, pues es un chico estupendo, listísimo y demasiado brillante, porque es verdad que las chicas a lo mejor hay un comportamiento, son muy diferentes. Es más difícil solucionar el tema de anorexia en los chicos que en las chicas. Sí. ¿Ha cambiado la forma en la que se afronta o se recibe desde la sanidad los trastornos de conducta alimenticia? Bueno, no sé cómo era antes, ¿no? Imagino que en parte ha cambiado. Sí que creo que es deficitaria para empezar, porque hay
muy pocos psicólogos clínicos y hay 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes frente a 18 que hay en la Unión Europea de media. Y eso para empezar, ¿no? En el momento en el que ya faltan recursos humanos, pues va a costar más detectar. Va a costar mucho más. Y luego también, pues bueno, hay centros de día, bajo mi opinión y los casos que a mí me llegan luego en la privada, con historias de haber estado internadas en el centro de día, pues eso, muy centradas, como comentaban antes, en que suban de peso, que estén sanas físicamente y darles el alta, ¿no? Entiendo que se hacen más cosas, pero bueno, no hay un aprendizaje de cómo generalizar esos aprendizajes que se dan ahí dentro del hospital al entorno natural, y eso creo que es lo que hace falta. Luego, en paralelo, también hay una cosa que me gustaría destacar, que tiene relación con los TCA, pero también se amplía al resto de la sociedad, y es que España se ha convertido en el primer país consumidor de ansiolíticos. ¿Qué está pasando, Deni, para que esto sea así? Bueno, y de hecho... creo que algo más del 50% de los ansiolíticos y antidepresivos que se recetan son en atención primaria. Entonces tenemos que plantearnos qué está pasando también ahí, ¿no? Yo creo que por un lado, de nuevo, vuelve a ser una falta de recursos públicos y por el otro un mal entendimiento de por qué se mantienen los problemas psicológicos. Creo que se trata de hacer una equivalencia con las enfermedades físicas, pero no funcionan igual que las enfermedades físicas. Esto no quiere decir ni que sean menos graves ni que sean menos importantes, pero lo psicológico es un fenómeno muy diferente, es multicausal y tiene mucho que ver, pues eso, con la comunidad, con la historia de aprendizajes, con el contexto, con las políticas públicas. Y no lo va a solucionar un ansiolítico. Eso, de hecho, muchas veces acaba cronificando mucho más el problema, porque los problemas de ansiedad precisamente se mantienen por intentar escapar y aliviar todo el rato la sensación de ansiedad. Eso nos hace más dependientes. Yo creo que, claro, la salud mental está orientada a que la persona vuelva a trabajar lo antes posible. Y ese es el objetivo, ¿no? Y bueno, pues con una pastilla a lo mejor se soluciona o se piensa que se soluciona. ¿Habéis estado en tratamiento de pastillas de ansiolíticos en alguna ocasión vosotras? No. Yo jamás he tomado una... Reconozco que es un caso raro. Yo no tomo ninguna pastilla ni para dormir y ante muchas desgracias, porque yo he perdido a 4 familiares, pues me quedé sin padre, pero bueno, entonces era una niña, pero luego a mi hijo, a mi marido, a mi madre, jamás he tomado una pastilla. Me acuerdo que cuando se murió mi hijo me decían, esta noche, tómate. Yo jamás me la he tomado. Ahora, también, claro, depende mucho de cómo seas físicamente, yo creo. Pero, o sea, no lo digo como maravilloso, pero yo no he tomado nunca ninguna. Y también te digo una cosa, lo he pasado muy mal, pero no he entrado nunca en depresión. O sea, no sé. Fíjate, nosotros en la universidad, la verdad es que Cristina lo sabe porque estudiábamos las dos juntas muchas veces. Por la noche. Nosotros trabajábamos muchísimo, bueno, pues intentando plantear reivindicaciones democráticas. La que revolución. El sindicato democrático y tal, bueno, estábamos todo el día liadas y tal, pero luego era muy importante que sacáramos buenas notas porque teníamos que dar la imagen de que éramos muy buenos estudiantes. Claro, había 2 cosas que no eran compatibles, es decir... El tiempo. Claro, y entonces empezamos a tomar centramina, que era una... Ah, sí, eso sí es verdad, tienes razón. Yo eso sí tomé. Que son anfetaminas, pero básicamente. Claro, bueno, era una maravilla que yo te tomabas una pastillita, no necesitabas dormir para nada. Yo le decía a Cristina, digo, mira, es que además las páginas del texto de Mercantil... Se pasan solas. Bueno, me parecen brillantes, yo pasaba y tal, bueno, era una cosa... Una estajanovista, porque aparte de la centramina, decía, vamos a dormir. Y era dormir en la cama, en la mesa. 20 10 segundos. minutos, 10 minutos. Bueno, Y total. yo decía, yo tengo sueño. Y dice, pero si has dormido muchísimo. Digo, Manuela, pero si hemos dormido 10 minutos apoyados en la mesa. Yo tenía una sensación... Bueno, pero el caso es que aprobábamos Aprobábamos todo y ya y- está. Pero yo luego me di cuenta que era peligrosísimo. Era peligrosísimo porque luego te encontrabas extraña, ¿no? Y dije, nunca más. Es decir, porque realmente las anfetaminas son, por mi experiencia, horrible. Sí. Te da en un momento una sensación Un de subidón. entusiasmo tremendo, pero luego, bueno... Luego te da el bajón. Bueno, pero aprobamos. Yo, en segundo, que me Oye, iba a ir con a muy las buenas milicias. notas a veces. Así que... Y las milicias, y me acuerdo que había tomado tanta centramina que llegué al examen. Que estabas de Puso sobredosis, las claro. preguntas, estaba yo. Me bajé y le pegué 2 tortazos
al catedrático de político, a ¿cómo se llamaba? Ay, no sé. Perdona, Cristina, estás diciendo que por causa de una sobredosis de anfetaminas golpeaste No me consta, no me consta. Voy a decir que no me consta. Yo te lo digo, que salí del examen, me acuerdo que estaba yo ya de novia con Jesús, estaba en la puerta y yo salí corriendo, me fui a mi casa, me metí en la cama y estuve 2 días enteros durmiendo. Mis padres no se atrevían a decirme, y claro, el catedrático que era un facho, era amigo de mi padre, y le llamó, ¿qué ha pasado? Que tu hija, mira, y tal. Y de que ha llegado corriendo, se ha metido en la cama, lleva un día entero durmiendo y no sabemos qué hacer si llamar al médico. Y yo a los 2 días me desperté tan contenta y tal, pero él se había quedado... O sea, era transpoiting en la vida real completamente. De verdad, la bofetada no te consta... Pues yo me acuerdo perfectamente porque además, en plan reivindicativo, como yo me iba a hacer el servicio social en ese año, quise hacer el examen. Bueno, no debieron ser muy grande la bofetada porque si no hubiera trascendido mucho más. Y era amigo de su padre. No, hombre, o sea, le pegó el adecuado también. Le darías así una colla. ¿no? Manuela, en los manicomios primero, en los centros psiquiátricos después, también se encerró a mucha gente adicta a la heroína, que esto es uno de los... Bueno, por así decir, uno de los grandes problemas o de los grandes temas de salud que también ha azotado a nuestro país. Bueno, fue impresionante, pero yo creo que eso es prácticamente a partir del 70 y tantos. 80. Es decir, sí, del Yo 78, 80, sí. 80. La verdad es que cuando viene todo el proceso de la Constitución, por lo que sea, no sé, eso hay que analizarlo, se genera muchísimo el consumo de la heroína y entonces empieza a haber muchísimimo adictos y se buscan alternativas. No había alternativas, no había realmente tratamientos específicos para abordar el tema de la drogadicción y entonces pues instituciones que se dedicaban a la salud mental empiezan a, bueno, pero sin técnicas, sin ningún tipo, digamos, de lógica sanitaria, ¿no? De retención, más bien. Lo que pasa, lo que pasa es que como es tan enorme el procedimiento, vamos, es tan enorme lo que pasa, pues yo creo que da luego lugar, naturalmente, a lo que significó los contagios por el SIDA, ¿no? El elemento más importante de contagio era el intercambio de jeringuillas, claro. ¿no? Sí, mira, yo eso lo viví muy dramáticamente, porque habíamos trabajado en la remodelación del chabolismo del Extrarradio de Madrid, ¿no? Y la gente trabajadora que había venido de fuera de Madrid, habían construido las viviendas, llegaba la democracia, la libertad, y muchas familias vieron caer a sus hijos efectivamente por la droga. Había, por ejemplo, en la zona de Vallecas, había como un camino que usaban los traficantes, que era hasta el barrio de La Celsa. Esto afectó muchísimo, por ejemplo, al pueblo gitano también. El pueblo gitano, que tenía una estructura patriarcal muy importante, con el tema de la droga se cambió. Y hubo una situación muy dramática para la gente que había peleado por una democracia, por una libertad, porque sus hijos vivieran mejor. De repente veían que sus hijos... Yo veía gente caída y tirada, porque afectaba también lo de la droga al SIDA. Por el tema de las jeringuillas, y entonces hubo verdaderamente en los años primeros 79, 80, 81 y 82 un drama. Yo, mira, cuando estoy de jueza en el Escorial empezamos a ver que se mueren muchas personas presas y no se sabía por qué. Es decir, nosotros pues teníamos juicios, hablábamos con la cárcel, oye, ¿qué ha pasado? Que no ha venido este... No, es que está muy enfermo, ¿pero qué tiene? Pues no sabemos, no sabemos lo que es, no se sabía lo que era, pero sí se empezó a detectar enseguida que afectaba muchísimo a los centros penitenciarios donde había muchísimos drogadictos. Era un momento en el que yo te diría que casi el 80% de la población penitenciaria era drogadicta, sobre todo adicta a la heroína. Y afectó mucho a personas homosexuales. Mira, también. yo me acuerdo que me presenté a la presidencia de la Comunidad de Madrid un año. Entonces en el programa llevaba el crear unos sitios, unos lugares donde pudieran ir los drogadictos a pincharse. ¿En qué año era esto, Cristina? Pues 83. En el 83 fue. Sí, bueno, no, yo creo que fue en el 83, 85, sí, que fue cuando tú fuiste a la presidencia. El caso es que yo dije que iba a ser un sitio donde le diéramos la jeringuilla tal, menos la droga, que no la podíamos dar, pero sitios limpios donde pudieran ir abiertamente a poderlo hacer. Y me acuerdo, como yo no salí, que salió Ruiz Gallardón, me dijo, perdona, pero te voy a copiar esa idea que me parece importante. Y es verdad que se puso un primer centro de eso en la Barranquilla, que era unas zonas de mucho, para que por lo menos no se transmitiera con la jeringuilla y tal, y tuvieran
sitios limpios Sí, donde poder dar ponerse. jeringuillas limpias. Sí, Claro, todo, y ponerse menos la droga, hasta el papel de plata para calentar la heroína, todas esas cosas que pudieran facilitar el que no hubiera un contagio tan enorme como había a través de la jeringuilla. Pero yo ahora cuando veo, por ejemplo, los Estados Unidos, el horror, fentanilo. el fentanilo, los veo tirado por ahí, digo, bueno, pues que aprendan un poco de algunas cosas que hicimos algunos otros países, como Pero que dice Cristina, ¿no? O sea, también la tratarlos, heroína. no dejarles tirados, sino tratarlos. Las Hombre. narcosalas, ¿no? Que se podían Sí, llamar. hubo en las cárceles, claro, les costaba muchísimo aceptar el que hubiera una posibilidad de narcosalas, ¿no? Y que había droga en la cárcel. Costó muchísimo eso, como dice Cristina, aceptar que había muchísima droga en la cárcel, y era impresionante porque los presos no tenían jeringuillas, pero se hacían jeringuillas con los bolígrafos. Sí. Con los bolígrafos Bic, estos se hacían jeringuillas, ¿no? Entonces, bueno, se creó una situación dramática en los centros penitenciarios, y poquito a poco se fue abriendo un camino, y ayudó mucho la metadona, porque empezó a surgir esa sustancia que era parecida, Sí, no era, sustituye. pero bueno, valía para amortiguar un poco la adicción, ¿no? Y entonces yo creo que lo primero que empezó en las cárceles es a plantear esa posibilidad, junto con aceptar que hubiera entidades como el Proyecto Hombre, que Sí, yo creo que que jugó fueron un papel importante. los que dieron el primer paso Sí. a hacer una oferta a los centros penitenciarios de tratamiento para los presos adictos, ¿no? Y luego siguieron otras, ¿no? Pues Basida, por ejemplo, otras Sí, sí, organizaciones esas que ayudaron un organizaciones- poco, La ¿no? FAD, sí. Esas organizaciones surgieron después de que surgiera la enfermedad, pero precisamente Pero lo por estás- el desarrollo que tenía por todos lados. Y que ya estáis diciendo una cosa que creo que es clave, que es que había un tratamiento Sí. hacia Eso los es. pacientes como enfermos, Eso no es. como... Pero o sea, todo se trataba eso- la adicción como una no enfermedad. como delincuentes. Fue muy Claro. lento, y en eso yo creo que murieron Mucha cantidad gente. de jóvenes. Sí, fue un Ahí drama. surge el movimiento de Madres para la Droga, que es un movimiento Contra la extraordinario droga. de mujeres que tuvieron una importancia Las enorme. gallegas, fundamentalmente. Porque, Las gallegas, bueno, sí. y en España, en Madrid, Sí, las sí. mujeres de la droga contra la droga eran Sí, maravillosas, sí, y consiguieron muchísimas cosas porque salimos de esa, que yo creo que eso también es muy importante que la gente joven lo sepa, lo superamos. Ahora mismo eso sigue habiendo droga, pero Sí, no pero no como tiene la nada había. que ver, no tiene Y nada que en la ver. cárcel pues ha disminuido la población penitenciaria casi al 50%, es decir, que son éxitos muy importantes Ahora de es de nuestro país, tráfico. ¿no? Estamos hablando de que hay una cuestión que es la ley que habéis mencionado, la Ley General de Sanidad de 1986, que ya instala y garantiza por Sanidad ley pública. el derecho a la salud para todos los ciudadanos. ¿Esto nos situó en un lugar privilegiado Sí, así, de cara, por totalmente. ejemplo, en Europa? Hombre, Yo creo que es una de las cosas mejores que se hizo justo con motivo de la democracia y la transición. Yo creo que hay instituciones que tuvimos en esa época consolidadas en este país que son extraordinarias, de las que tenemos que sentir muy orgullosos. Y la ley del 86, que es un fruto de la democracia y del gobierno socialista, pues muy es importante. fantástico. Son de esas instituciones extraordinarias. Que hay que pública y defenderlas. gratuita, y entonces es importantísima. Y además añadimos que, por ejemplo, dentro del Sistema Nacional de Salud también se implantaban cuestiones como el Sistema Nacional de Trasplantes, por ejemplo. Añade los Mi padre sitios. se murió porque no tenía un riñón que no le funcionaba. Si hubiera ahora, no se hubiera muerto, como ha habido familiares que les han hecho un trasplante del riñón y están estupendamente. Bueno, eso sí que ha sido un avance Mi compañero impresionante. mío del despacho, el primero que yo empecé, pues también estaba esperando un trasplante porque de repente le descubrieron que no le funcionaban los dos riñones por una otitis mal curada, Sí. fíjate, pero Guau. ya a los 20 y tantos, 30 años. Y en pocos años, como dice Cristina, primero vivimos eso, de ver morir amigos por el tema, por ejemplo, del riñón, yo me acuerdo también Ernesto, amigos, ¿no? Pero en pocos años empieza a desarrollarse Total. los trasplantes. Y ahora yo creo que todas nosotras conocemos a alguna persona trasplantada Que de lo está que sea, estupendo. de Sí. hígado, lo que sea, que vive maravillosamente bien. Y luego fíjate que un avance también, eso ya también en los años 80, pues es toda la investigación de la fecundación in vitro. O sea, eso no existía. Ah, ¿eh? pues sí. Y aquí hubo algunos especialistas, y yo estoy recordando a un compañero que era médico, que hicimos la ley de fecundación in vitro. Bueno, pues eso fue un avance muy impresionante. O sea, yo creo que todo ha sido, y a partir de la ley del 86, un avance increíble Pero en mira, el tema sanitario. teníamos una conciencia de que todo eso era público. Ahora ya tienes una conciencia de que casi todo es privado, porque están luchando contra la sanidad pública. Y es verdad
que nosotros, sin embargo, todos esos avances lo veíamos como avances de la sanidad pública, no lo vinculábamos tanto a lo privado como ahora se está vinculando, ¿entiendes? Deni, yo creo que hemos tocado, como hemos podido, cuestiones de la salud mental que afectan sobre todo a la sociedad actual. ¿Tenemos que hacer un cambio de enfoque sobre el bienestar? Hombre, claro. Sí, desde luego, como hemos empezado la charla, cambiar el enfoque de lo individual a lo colectivo, principalmente. Y dentro de lo colectivo, bueno, pues hay muchas medidas, desde las estructuras sociales, las políticas, el urbanismo, bueno, la comunidad, el cómo se entiende también en las facultades la salud psicológica, y ese sería, creo que, el enfoque adecuado. Hay un enfoque también que podríamos añadir que sea potenciar la prevención en materia de salud. Totalmente. Sí, desde luego. Yo creo que poniendo precisamente el enfoque en que las necesidades básicas estén cubiertas es una forma de prevenir, ¿no? Desde la infancia con las medidas de conciliación. A mí me parece que me preocupa un poco que planteemos esa dicotomía entre lo individual y lo colectivo, porque yo creo que precisamente lo colectivo refuerza lo individual. Claro. Quiero decir, te hace fuerte personalmente, sí. ¿no? Porque no podemos perder de vista lo individual. Nacemos y morimos solos, sí. Somos una unidad, ¿no? Y por eso quería resaltar eso. Pero yo lo que sí me gustaría es que creo que en mi vida no hemos tenido esos bajones, yo excepto cuando murió mi hermano, que fue un golpe tremendo, pero no hemos tenido esos golpes, que hemos tenido mucha amistad. Nosotros tenemos muy buenos amigos bueno, aquí nos tiene. Desde los 17 años hasta los 80, pues somos amigas, lo vemos más veces, más, menos, pero... Y esa sensación de amistad y de colectivo, que ha sido el compromiso social, yo creo que te ha hecho sentirte menos sola siempre. Sí. Aunque estés sola en casa, para mí la soledad es una conquista. Y entonces creo que por eso cuando se habla del bienestar, no puede ser el bienestar material. Tenemos que acordarnos del bienestar personal, colectivo, individual y de todo, porque si no, de verdad, si no tienes valores en ti que te permitan enfrentarte a un aislamiento, por ejemplo, pero sentirte protegido en ese aislamiento, yo creo que puede haber unas consecuencias terribles, como creo que las ha tenido en la juventud, y hay algunas personas mayores, por supuesto, pero la juventud, que es la que tiene menos recorrido por delante todavía, pues en ella ha tenido una repercusión tremenda contra la salud mental. O sea, yo creo que esta sociedad en este momento, pues hay mucha gente que está sola y se siente sola. O sea, de hecho, incluso leemos que pues fulano se ha muerto y hasta muy poquito. 15, bueno, ya, pero 15 días después nadie se ha enterado que ese señor estaba muerto, lo cual significa que ha pasado, que no tiene amigos, no tiene el vecino, nadie se ha preocupado de él. Y a mí el problema de la soledad no deseada, o sea, que la tuya es deseada, pero la soledad no deseada sí me preocupa. Y esta sociedad, por la historia, por el trabajo, por la vida tan activa, pues hay mucha gente joven, por supuesto, que se sienten, pero sobre todo mayores. O sea, yo creo que mayores que se quedan viudas y no tienen hijos, o pero tienen hijos... Pero me parece más terrible. Entonces el tema jóvenes... hay que verlo porque eso afecta a la cabeza mental. O sea, si no quiere tener soledad y está sola todo el día y no tiene con quién hablar, bueno, pues a mí eso me parece que hay que cuidar. Es algo más que eso, ¿sabes? Bueno, ya, pero para esas personas es estar solo. Totalmente. Bueno, Deni, ¿cómo crees que afecta la soledad en los jóvenes? Bueno, desde luego, pues eso, a estar más metidos en uno mismo y a sentirnos rechazados, ¿no? La soledad no deseada al final es eso, ¿no? Sentirse rechazada, y eso afecta a todos los niveles, a la autoestima, al bienestar psicológico en el sentido de estado anímico, a todo, ¿no? Y es importante. ¿Y cómo lo llevas? ¿Tú tienes consultas? Sí. ¿Y sí. de jóvenes? ¿Más mujeres que hombres? Más mujeres, porque mi público es muy sesgado. Al final yo, al estar pues especializada en trastornos de la conducta alimentaria, lo que más vienen son mujeres jóvenes entre 18 y 35 años, pero no solo esos problemas, ¿no? Sino pues esto de la soledad que estamos hablando también es un tema, y no solo cuando ya estamos solos, sino que anticipamos, ¿no? Que podemos llegar a estarlo si no cumplimos ciertos requisitos, y ahí cada vez hay más exigencias y más presiones también. Cuando estaba yo de alcaldesa hicimos por primera vez una especie de congreso contra la soledad no deseada, ¿no? Y la verdad es que los datos fueron sorprendentes, porque hay más casos de jóvenes que de mayores. Y pues entonces la verdad es que es muy interesante eso, plantear, porque además yo creo que la soledad en la juventud puede ser muchísimo más peligrosa, ¿no?
porque es lo que dices tú, desaparece la estima, la autoestima desaparece, ¿no? Y yo creo que sí que es muy importante desde niños, desde chiquitines, reforzar muchísimo la salud mental. Sí, la amistad, como hemos hablado hoy. Yo creo que además también se ha sobrevolado todo el rato, la idea de la privatización y de la problemática que puede acarrear los recortes en una sanidad en la que nosotras ya hemos crecido con esa sanidad pública y universal construida del 86, ¿no? de esa famosa ley del 86, y tenemos este privilegio, esta suerte de poder disfrutar de ella, pero sí que es cierto que yo creo que como ciudadanas también estamos detectando que, bueno, pues puede haber ciertos retrocesos y es una problemática. Ella lo ha puesto como profesional de manifiesto, ¿no? Que hay una carencia en el sistema público de salud donde, pues, por ejemplo, en materia de salud mental estamos en déficit respecto de la media europea. ¿Qué podemos hacer como sociedad o cuáles son nuestros objetivos como sociedad para que no incurramos en esos retrocesos de estos derechos conseguidos? Deni, vamos a hacer una ronda ya final para terminar. Bueno, supongo que primero estar informados de esto, ¿no? de este riesgo que existe de que haya retrocesos y estar al tanto, ¿no? Salir a las calles a manifestarnos por una sanidad pública siempre y por que no se privatice. Cristina. Pues mira, yo que llevo últimamente, ya sabéis, bastante tiempo entre hospitales de uno y de otro, en primer lugar, quiero decirte que la sanidad pública, frente a los ataques que está haciendo en nuestra comunidad sobre todo, se está manteniendo por los trabajadores y trabajadoras de la sanidad, con una falta de medios tremenda, con una falta de personal tremenda, pero sin embargo con una cantidad de trabajo de sacar adelante esa sanidad que yo la he estado viviendo en todos los casos. He estado en un centro de rehabilitación, 5 meses en un centro de salud, en el Ramón y Cajal, y entonces me he dado cuenta de lo que puede ser el entusiasmo individual frente al ataque frontal de las instituciones. Y es verdad que en todos los sitios hay esa sensación de desprecio a la sanidad pública y de trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública que la están sosteniendo. Y que eso, como siga avanzando así, llegará un momento en que se rindan. A mí me parece que hay que, por todos los medios, intentar que la sanidad pública tenga mayor financiación, que los médicos, las enfermeras, todos los que la atienden, pues efectivamente estén bien retribuidos, porque están dedicados a ella en el sentido que ha planteado Cristina, y es verdad, son personas especializadas. Y a mí me parece que es clave, o sea, como echemos para atrás y perdamos lo que es la sanidad pública en nuestro país, el país va a ir para abajo totalmente, porque es clave, o sea, todo el mundo pasamos por los médicos y por las enfermedades. Y yo creo que el tema sanitario, de la salud mental, los psicólogos yo creo que juegan un papel importante, que también es un tema importante dentro de la sanidad pública. Por lo tanto, yo creo que hay que defenderlo, no sé si con manifestaciones como tú has dicho o cómo, pero no aceptar en ninguna comunidad de nuestro país. Bueno, a mí me gusta el final. Vamos a ver, todos decimos sanidad pública por encima de todo. Yo voy a coger la palabra pública. La voy a poner en genérico, en masculino. Es que lo público es de todos y para todos. Entonces yo creo que tenemos que tener esa idea. Yo estos días reflexionaba con la naturalidad que decimos, me voy a enfrentar contra la administración. Pero Dios mío, si la administración tiene que ser nuestra. Entonces reivindico. Lo público es imprescindible porque es de todos y para todos. Se nos han quedado muchísimos temas en relación con la salud porque yo creo que es un tema inagotable, incansable, pero lo que sí que nos queda claro es que todos y todas somos interdependientes y que antes o después necesitaremos unos cuidados y necesitaremos de esta sanidad pública tan preciada que tenemos y, por supuesto, a todos los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, celadores, ya lo estaba diciendo, celadores, psicólogos y psicólogas que estáis también pues sosteniendo esa sanidad, pues se os manda un cariño especial y a vosotras, queridas, pues gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo capítulo. Las Abogadas y Compañía es un programa original de RTV Play en colaboración con The Voice Village. Las protagonistas son Manuela Carmena, Cristina Almeida y Paca Sauquillo, y la presentadora es Inés Hernán. En este capítulo hemos contado con la presencia especial de Denisa Praje. Las directoras y guionistas son Sara Cuesta y Conchi Cejudo.
El director ejecutivo es Ricardo Villa. Alberto Fernández es el director de RTV Play y Eugenio Saavedra y Dani Seseña son los productores ejecutivos de RTVE. La directora de producción es Carmen Tabernero. El productor técnico en el rodaje, Juan Miguel Fernández. En la producción de RTV Play han estado Renata de las Heras y Fuen Ruiz. Durante la grabación de estos episodios hemos contado con el asesoramiento de Jesús Duba y con la asistencia en producción de Leire Rodrigo y Sofía Zurdo. El director artístico es Iván Abel García, el director de fotografía, Adrián de las Heras. El diseño de cabecera es de Marcos Núñez y el coordinador de postproducción es Juan Miguel Fernández. Como operadores de cámara hemos contado con Adrián de las Heras, Marcos Núñez, Álvaro Limiñana, Miguel López y David Marcos. El sonido directo lo ha hecho Jessica Heredia, la edición es de Marcos Núñez y Alejandra Martínez, la postproducción de sonido de Pablo de Diego, el maquillaje de Mar Albaladejo y Marta Fernández. Nuestro agradecimiento especial a Iloema.